Muy buenos días tengan todos ustedes los que en este momento están sintonizando esta conferencia a través de las redes sociales, y nos da muchísimo gusto continuar con esta serie que he titulado El final gobierno del anticristo. Esta es la tercera o cuarta conferencia. Les recomendamos que consigan las primeras, porque he estado compartiendo muy claramente lo que está sucediendo en el mundo. Y es impresionante los millones de personas, e incluidos millones de cristianos también, que no tienen ni idea de lo que se encuentra detrás de lo que la mayor parte de los medios de comunicación tratan de propagar, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, más que todo eso, darnos cuenta que todos estos acontecimientos de los cuales estamos rodeados tienen un propósito. No hay nada que sea una coincidencia. Hay un propósito, ¿verdad?, maligno, siniestro, detrás de muchas cosas, porque ahorita ya no hay nada de ciencia, todo es político. Ahorita ya el carácter científico de las circunstancias está completamente invalidado. Ahora todo es de carácter político y económico. ¿Por qué? Porque estamos entrando al preámbulo de un próximo gobierno mundial. Entonces ustedes como cristianos saben perfectamente bien que este libro que tengo en mis manos, que se llama la Biblia, termina con el último libro llamado el Apocalipsis. Y en este último libro de la Biblia se profetizó hace 2000 años por el apóstol Juan de qué manera el mundo iba a entrar a un nuevo orden económico internacional, con el famoso anticristo, que va a ser el futuro dictador de varias naciones y que va a implementar una marca que se conoce como el 666. Ahora bien, es lógico que si hace 2000 años se profetizó que vendría un gobierno que iba a controlar a la humanidad a través de una marca, es lógico que la tecnología del siglo XX, del siglo pasado, pudo realmente proveer los medios, como cuando se comenzaron a inventar las computadoras. Es imposible que pudiera llegarse a cumplir esta profecía si no se hubieran inventado las computadoras y los famosos chips. Pero ahora tenemos delante de nosotros a un mundo tecnológico que puede ya facilitar que estas cosas que se profetizaron en la Biblia se cumplan. Esto es increíble, es maravilloso. En esta época ya no puede haber ateos, porque si hay alguna persona que pueda continuar negando que la Biblia es inspirada por Dios o que no existe Dios, simplemente no es por falta de evidencia, es por un problema de orgullo intelectual o algún problema moral que no le conviene cambiar como él es. Pero aquí están las evidencias claramente. Y entonces, si el mundo se dirige a un nuevo orden económico internacional, esto significa que antes, es lógico, se prepare el camino. Cuando el Mesías Jesús apareció en el mundo, Juan el Bautista durante 6 meses preparó el terreno para que hiciera su aparición el Hijo de Dios. Entonces, no hay nada que de repente surja. Todo lleva etapas y todo lleva una preparación. Y si ahorita lo que está sucediendo en el mundo no podemos discernir nosotros que es una preparación, es un acondicionamiento de nosotros, nos están acondicionando para reaccionar y comportarnos para que cuando llegue este gobierno futuro sea mucho más fácil controlar a la humanidad. Y para que esto sea posible, ¿verdad?, pues es lógico también que se busque de alguna manera empobrecer a las naciones.
porque a la mayor parte de las naciones no les conviene ni tener muchos cerebros, ni muchas personas inteligentes, ni muchos millonarios. Porque mientras más pobre sea una población, ¿qué cosa? Es mucho más fácil controlarla. Esto es elemental y lógica de verdad de cualquier socialismo. Muy bien. Antes de continuar con este estudio, permítanme compartirles a ustedes cuál es la agenda que se está moviendo actualmente en el mundo. Me gustaría, si no puedes conseguir esta conferencia, después tomar notas desde ahorita. ¿Qué agenda se está moviendo en el mundo para preparar el futuro gobierno del anticristo? Se llama el globalismo. Si lo quieres apuntar, el globalismo, lo voy con manzanitas a explicar. El globalismo es diferente de la globalización. A ver, esto es muy importante, son dos palabras diferentes. La globalización es el punto a donde ahorita el mundo ha llegado. O sea, la tecnología, la computadora, las redes sociales, Facebook, Google, Instagram, todo lo que estamos viendo actualmente en los últimos 20, 25 años, ha unido al mundo donde ahorita, ¿verdad?, estamos completamente interconectados. Y donde ahorita ya puedes usar cualquier cosa para vender, para entrar en las redes sociales, para buscar seguidores, etcétera, etcétera. Esto se llama el globalismo, a donde las naciones han llegado en el siglo XXI. La globalización, el globalismo es un movimiento político que comenzó en 1989-90 cuando cayó el comunismo. Cae el comunismo después de aproximadamente casi 70 años, porque desde 1918, con la revolución bolchevique de Lenin, hasta 1989, con Mikhail Gorbachev, fue el que dijo el comunismo es una ideología, igual que el socialismo, que no puede funcionar. Pero entramos al siglo XXI y nos damos cuenta que se está tratando de desenterrar esa ideología e implementarla otra vez, cuando en la experiencia ya se demostró que fue un fracaso total. Y la pregunta lógica, ¿verdad?, si ustedes son estudiantes de filosofía o de ciencias políticas o les interesa la geopolítica, es ¿por qué quieren tratar de desenterrar una idea, un sistema que ya fracasó? Simplemente porque esta idea se convirtió en una utopía. O sea, sueñan que puede darse otra vez y se puede implementar, porque a lo mejor hay otros mecanismos, otras piezas que faltaron, pero que finalmente lo pueden volver a levantar. O sea, escuchen esto, nosotros los seres humanos anhelamos un mundo mejor. No hay ningún ser humano que no quisiera vivir en un mundo mejor. Queremos todos justicia, queremos todos paz. Entonces, ahorita solamente hay dos sistemas, se les llama la izquierda o la derecha, que voy a mostrarles a ustedes que también ya desaparecieron. Ya ahorita no hay de que eres de izquierda o de derecha. De izquierda eran comunistas, socialistas, liberales, y de derecha conservadores, pro familia, pro iglesia, etcétera, etcétera. Ya no hay eso tampoco, ya desapareció, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, ahorita estamos en un mundo de ya no son de izquierda ni de derecha, porque ahora los mismos que estaban de la derecha, o muchos capitalistas que estaban a favor también de la democracia, les interesa más ahora que nunca, lo mismo que a los de la izquierda, el interés comercial. Todo se está moviendo en el mundo a través del dinero, la economía. Y esta economía es la que está tratando de controlar actualmente al mundo. Y les voy a dar un dato impresionante que en 1993, apúntalo, en 1993, todos los medios de comunicación del mundo estaban en manos
de 50 familias, de 50 empresas. En 1993, todos los medios de comunicación, incluida la charrita del cuadrante, AM, FM, televisión, todos los que tú me quieras mencionar, en todas las naciones, los controlaban 50 empresas. Y hoy, septiembre o octubre ya del año 2020, todos los medios de comunicación del mundo, lo que tú oigas en la televisión o en el radio, está controlado por 6 familias. Fíjate lo que te estoy diciendo. 6 empresas controlan los medios de comunicación del mundo. Ahora, estas 6 empresas, pon mucha atención, no estoy hablando de 6 gobiernos, son 6 empresas no gubernamentales. 6 empresas de 6 familias multimillonarias. Y estas 6 empresas de comunicación controlan a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, a los medios de comunicación, tanto televisivos como de radio, etcétera, 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 y además el 95% de las redes sociales. Entonces, como que abrimos los ojos y nos damos cuenta en este momento que 6 familias o 6 empresas pueden hacerle creer al mundo entero lo que a ellos les dé la gana. ¿Me siguen? Lo que a ellos les dé la gana. Y una prueba de esto fue en África, cuando hace algunos años había 2 tribus cerca de Nigeria, los Tutsis y los Tots. Y comenzaron a darse cuenta que los Tutsis habían crecido, casi eran un 70%, y la otra tribu tenía como el 25%, y alguien agarró la única estación de radio que había ahí en ese lugar, en el África, y comenzó a propagar una serie de odio contra la otra tribu, que murieron 750,000 morenitos a machetazos. Uno de los genocidios más grandes. No intervino nadie, ni las Naciones Unidas. ¿Quién fue el que logró esto? El radio. ¿A qué grado pueden los medios de comunicación influirnos en nuestra manera de pensar? Ya te estás ubicando más o menos, ¿verdad? Qué fácil es hacer que nosotros pensemos como un grupo quiere que nosotros pensemos y que aceptemos lo que ese grupo está dictando como los protocolos. Por ejemplo, estamos atravesando actualmente en el mundo una famosa pandemia. Todos estamos ya de acuerdo en algo, ¿verdad? Comenzaron a decir desde marzo que tal vez era algo de los murciélagos, después de que no, que a lo mejor se propagó por X en un laboratorio. Sin embargo, hubo muchas opiniones diversas, las siguen habiendo, pero la opinión más válida de todas fue la de un premio Nobel de Medicina, el doctor Montagnier. El doctor Montagnier, premio Nobel de Medicina, fue el único que se atrevió a decir que el COVID-19 no era un virus, que el COVID-19 era la enfermedad, que el virus era un SARS-CoV-2, que es muy diferente. Entonces, cuando alguien dice, le dio el COVID-19, está diciendo que esa persona está contagiada, no enferma. Porque si tuviera el COVID-19 estaría en un hospital, porque entonces es diferente entre tener la gripe y tener la enfermedad. Me van siguiendo con mucha paciencia. Es muy diferente. Me dio COVID-19, a lo mejor a mí me ha dado. Como dijo ayer la esposa del presidente Trump, pues sí, tengo una semana, ¿verdad? Y ni calentura me ha dado,
pero me dio el COVID-19. El presidente Trump ya quiere regresarse a la Casa Blanca, que ya no aguanta el hospital, para lo hiperactivo que es, ¿no? Los actores Tom Hanks y su esposa les dio COVID-19 a los 4 o 5 días. Pues sí, pero a mi esposa una calenturita y a mí con puro paracetamol y ibuprofeno se nos quitó. A Neymar, el futbolista, hace 4 o 5 semanas, pues tiene COVID-19 Neymar. Y oímos todos, COVID-19 ya tiene. ¿Qué probabilidades hay que se muera? El 0.025% de probabilidades de letalidad. O sea, de cada 100 personas, si alguien es diagnosticada con el COVID-19, con la enfermedad, tiene todavía esa persona, una de cada 100, el 0.025% de morirse. ¿Cuántos millones se han muerto ahorita en el mundo por esta enfermedad? 1.200.000 en Estados Unidos. ¿Cuántos millones somos en el mundo? 7.4 millones de seres humanos. No es ni el 0.0000% de probabilidades, cuando en la China mueren cada 6 meses 350,000 personas de influenza. 350,000 personas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahorita nomás COVID? Ya no hay diabetes, de muerte de diabetes. Ya no hay muertes de cardiovasculares, gastrointestinales, ni ataques al corazón, ni problemas. Ya no hay nada más que tu padrino COVID. Y cuando alguien se ha atrevido, como este grupo de doctores ahorita en Berlín, Alemania, que formaron un grupo que se llama Médicos por la Verdad, comenzaron epidemiólogos, virólogos, microbiólogos a decir muchas cosas que contradecían los protocolos ¿de quién? De la Organización Mundial de la Salud. ¿Manejada por quién? Por 6 familias que les interesa controlar el mundo. Y cuando los expertos, otros, no les dan la oportunidad de opinar y los quitan de las redes sociales, es donde tú dices, aquí hay un gato escondido, aquí hay algo siniestro. ¿Por qué no permiten la oportunidad, como la doctora argentina, que es la más grande doctora en epidemiología de los últimos 15 años, la doctora, apúntalo, Chinda Brandolino, métete a su página, Chinda Brandolino, es una argentina de 80 años de edad, con una sabiduría, un conocimiento de medicina impresionante, que lo dijo desde hace 4 o 5 meses, nos están mintiendo. Hay algo detrás de todo esto, la sacaron de todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque no le conviene ¿a quién? No fue Estados Unidos el que inició esto, salió de la China, ya lo sabemos, pero ¿quién dicta los protocolos de lo que debemos hacer? Cierran los parques, cierran las playas, cierran los gimnasios. Si manejas en tu carro, ponte el bozal. Y sabes una cosa, y cierra los vidrios. Y ahí hay 100,000 virus. Y es el colmo de los colmos manejar con un bozal. Y es el colmo de los colmos. Deja que te entre el aire. ¿Por qué? Porque la sangre necesita oxígeno. Y hay unos aparatos que se llaman oxímetros. Y cuando te miden el oxígeno, tenemos que tener en la sangre más del 93% está saludable. Si tú tienes esta cosa aquí más o menos, más de 1 hora, escúchame con mucho cuidado, más de 1 hora, y te toman el oxímetro, el dióxido de carbono que estás sacando se te vuelve a meter con los estreptococos, micrococos, estelococcocos, microbios y todo lo que tú quieras, porque no te salen, ahí lo tienes y te baja casi un 10, un 15% la oxigenación de tu sangre. ¿Y qué significa eso? Significa que tu sistema inmune comienza a bajar. Y mientras tu sistema inmune comienza a bajar, y agrégale que no tomas sol, agrégale que no haces ejercicio, agrégale que no nadas, agrégale que no tienes una buena alimentación, pues estás en condiciones de que cualquier virus te ataque.
Y si tienes 80, 90 años de edad y eres exfumador o con diabetes, donde tienes que inyectarte insulina, tus probabilidades de morir aumentan también. Entonces, es increíble. ¿Por qué, verdad? Porque, piénsalo, nos quieren matar. Quieren reducir la población. ¿Ustedes creen que es coincidencia que en el 2015 Bill Gates haya dicho, necesitamos un virus para reducir la población? ¿Ustedes creen que es coincidencia eso? ¿Ustedes creen que es coincidencia que David Rockefeller, uno de los que forman parte de estas empresas, junto con George Soros, apúntalo, George Soros, con S, S-O-R-O-S, métete a ver en el internet quién es George Soros, el que encabeza el movimiento global? Un ateo que es anticristiano, antifamilia, y él financia con más de 20,000 millones de dólares el movimiento LGTB, el Parenthood a favor del aborto, los matrimonios gays, y todo lo que sea acabar con la familia, lo patrocinan estas 6 empresas. ¿Y quién está a favor de la familia? Las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas. Ahorita me acaban de comunicar que en Costa Rica los pastores tienen que usar bozal para predicar. Yo le dije a los que me comunicaron antier esta noticia, júntense en Costa Rica 15, 20 pastores con 3 o 4 médicos y vayan con el presidente de Costa Rica y dígale, te hacemos culpable de nuestra salud. Aquí están los médicos de lo que va a pasar si yo predico con esta cosa en mi boca. Y los mareos y los dolores de cabeza y el problema que voy a tener. Te hacemos culpable a ti. Y a ver si sigue insistiendo en que prediquen con el bozal puesto en la boca, como si fueran chivos. ¿Qué dijo la doctora Brandolino, la argentina? Oiga, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que dijo? Insurrección. Levántense y formen de alguna manera un grupo para protestar, porque si seguimos haciendo esto, métese ahí, no métese a la playa, en el gimnasio, tápese la boca, a todo, sí, y al ratito somos esclavos. Somos esclavos de un sistema que quiere acabar con la humanidad, reducir la población. Ahora, qué interesante que la Biblia diga que en la primera orden Adán y Eva, ¿cuál fue? Fructifiquen y multiplíquense. Y cuando viene el diluvio, después del diluvio, a Noé se le da la misma orden. Multiplíquense, llenen la tierra. Y acabandito el diluvio, viene la torre de Babel. Acabandito el diluvio, después de la segunda orden de Dios, que llenemos la tierra, viene Nimrod y levantemos la tierra y no nos vamos a dispersar. Vamos a juntarnos todos en un solo gobierno y una sola religión. ¿Coincidencia? Que el primer intento de rebelión masiva contra Dios fue la Torre de Babel y que exactamente Satanás no ha cambiado de estrategia y que va a terminar exactamente con eso. Vamos a juntarnos todos en un solo gobierno y quitar a las naciones su soberanía, su nacionalidad, que fluya la migración y que sigan inundando musulmanes Europa, que los valores judío-cristianos que sean derribados completamente, porque viene detrás de todo esto que estamos atravesando y que creo que nosotros los cristianos ya no tardamos en irnos a casa. Y yo estoy seguro que estos mensajes estamos proclamando al mundo cuando nos vayamos. Esto que estoy hablando y muchos otros hombres de Dios los van a oír cuando no estemos nosotros aquí ya. Y van a decir, con razón, pero será demasiado tarde, porque es el tiempo ahorita del arrepentimiento. David Rockefeller es el segundo hombre detrás de la agenda global, detrás de George Soros. En tercer lugar, Bill y Melinda Gates. Son las 3 familias principales detrás de la agenda global en el mundo. Escuchen esto, lo que dijo David Rockefeller. Chécalo en el internet. Checa todo lo que te estoy diciendo en el internet. Yo no quiero inventar nada y Dios me libre que pueda decir algo que no es verdad.
David Rockefeller dijo esto: estamos al borde de una transformación mundial y todo lo que necesitamos es una gran crisis para que las naciones acepten el nuevo orden mundial. O sea, no estamos hablando de millonarios, estamos hablando de multimillonarios, como son estas tres empresas que gobiernan casi todos los medios de comunicación en el mundo entero. Ahora bien, y para terminar en este momento, ¿por qué entonces, como les dije al principio, los grandes capitalistas se están uniendo a la izquierda? ¿Por qué naciones latinoamericanas y europeas? Los grandes empresarios, porque tú sabes que cuando un movimiento entra a un país, ya sea comunista o socialista, hay una agenda. El Foro de San Pablo 1995 que presidió el expresidente Lula, se juntó Hugo Chávez, Fidel Castro, etcétera, etcétera, para ver qué hacíamos. El comunismo se cayó. Tenemos que desarrollar una estrategia para volver otra vez a controlar el mundo. Esto fue el movimiento de izquierda, que ya la agenda global lo superó y ya están, ahora sí, están en una convergencia, tanto izquierda como agenda global, como los de la derecha también, que se vendieron por intereses económicos. Entonces, todo lo que pasa ahorita ya no es científico, es político. Recuérdalo muy bien. Científico, la lógica elemental me dice que necesito respirar. La lógica me dice que las playas es el mejor lugar para la salud por el yodo del mar, el agua salada del mar, que es impresionantemente saludable para mi cuerpo, el sol con la vitamina D, que cuando voy a correr o voy a un gimnasio, Dios me libre de irme tapado. Imagínense nada más, hacer ejercicio con la cochinada esa ahí en la boca. ¿A dónde vas a llegar? Y por último lugar, quiero demostrarles a ustedes, y qué bueno que nos ven por la televisión, y decirlo públicamente: ¿sabías que esto no detiene el COVID-19? ¿Lo sabían? Se les voy a explicar por qué. Esto no detiene el COVID-19. Las partículas microscópicas, ya sea de virus o de bacterias, se miden por micrones o por micrómetros. Entonces, esta cosa puede detener a partículas microscópicas de 1.6 micrones más o menos. Pero si son más pequeñas, el virus es muchísimo más pequeño y más pesado. Esto no lo puede filtrar. Necesitaría 5 de estas para que pueda impedir que entre a mi laringe, a mi esófago, a mis pulmones. Y este mide 0.05 un virus del COVID-19. ¿Por qué creen ustedes que cuando alguien pinta, a ver, pregúntale que se ponga una cosa de estas, o los que usan solventes, ¿por qué usan filtros? Máscaras con filtros, Ellos no se van a poner estas cosas para pintar ni usar solventes. ¿Por qué? Porque ellos lo saben perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se fabricaron más de 10 billones de estas cosas. Se hicieron multimillonarios. Y cuando te pones esta cosa aquí en la boca, ¿verdad? Pues yo siempre me la pongo, ¿verdad? Pero jamás me la pongo arriba de la nariz. No la aguanto ni 10 minutos, ni 15 minutos. Ahora acaban de decir que la mejor tela es la de seda. Las cosas de seda, que es la mejor tela que hay para realmente ayudarte a filtrar tal vez 60-70%. Y es exactamente como los condones también. Una persona que usa un condón para tener relaciones con una mujer para que no se embarace, tiene un 85% de probabilidades de no embarazarse. Porque todos los condones tienen un 15, un 10% de filtración del esperma. No es una protección del 100%. Nos han engañado para venderlos. Y para vender estas cosas que traigo yo aquí. Por eso yo traigo esta. Para seguir el circo en el que estamos viviendo. Muy bien. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que estos grandes capitales se están moviendo hacia un punto que van a convergir con lo que la Biblia llama el final gobierno del anticristo. Vayamos ahora al libro del Apocalipsis y veamos que de las 193 naciones que hay en el mundo,
actualmente, o miembros de la ONU, hay solamente un solo Estado en el mundo entero que al mismo tiempo es político y al mismo tiempo es religioso, el único en el mundo y que tiene un asiento en las Naciones Unidas y se llama el Vaticano. El Vaticano es la única religión en el mundo de todas las religiones que existen que tiene un Estado, bancos, policía y gobierno personal, individual y nacional. Y además una representación en las Naciones Unidas. Ahora, cuando venimos al Apocalipsis, y aquí es donde vamos a entrar en materia, hemos visto en las conferencias anteriores que hemos compartido que el Apocalipsis nos muestra que cuando el anticristo gobierne, él va simplemente a gobernar a 10 naciones. Esto es muy importante para todos ustedes que aman las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Estas 10 naciones que son las que el anticristo va a gobernar y se va a pelear con otras muchas más, y cuando Cristo venga en la segunda venida con nosotros, van a estar en el Armagedón algunas naciones y otras naciones no van a estar ahí. Es importante porque la Biblia, cuando menciona naciones, les llama reyes. Cuando tú veas los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, porque en el idioma bíblico, ¿verdad?, la palabra griega es reyes y en el igual en el hebreo también. Veamos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6. Y los reyes de la tierra, lo traducimos, y los gobernantes o los presidentes o dictadores del mundo, y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos y todo siervo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es lógico que en este sexto sello estuvieran todos en el Armagedón. Y aquí está hablando ya del preámbulo de la venida de Jesucristo, donde habrá reyes o gobernantes que no van a estar en el Armagedón. Entonces, cuando Cristo venga, el final gobierno van a ser solamente 10. Y al mismo tiempo va a haber otros gobernantes, no sé si en México o en otros países al norte de Europa, como por ejemplo tal vez Noruega, Suecia, y todos los países de la península escandinava, de Inglaterra, Irlanda, que tampoco perteneció al antiguo imperio romano. Pero el gobierno del anticristo va a estar conformado por una confederación de 10 naciones. Estas 10 naciones aparecen por primera vez en Daniel capítulo 2, en la estatua de Nabucodonosor, cuando Dios le da a Daniel el sueño de todos los imperios mundiales que iban a aparecer desde hace 2600 años hasta nuestros días a través de una estatua, donde la cabeza representaba a Babilonia, los brazos y la plata al imperio de los medos y los persas, el vientre de bronce a Grecia con Alejandro el Magno, y las 2 piernas de la estatua simbolizaban el gobierno romano. ¿Por qué 2 piernas? Qué coincidencia, ¿verdad? Que la Biblia es impresionantemente detallista, porque el imperio romano se dividió en 2. Sigan de aquí en adelante con mucho cuidado. El imperio romano se dividió en Constantinopla, que es actualmente la ciudad de Estambul, Turquía, o el Medio Oriente, o el Oriente, y en Roma, en el Oriente y en el Occidente. Y entonces de las piernas salieron 10 dedos. Y los 10 dedos de la estatua, todo está en Daniel 2, del 35 al 45, salieron 10 dedos mezclados con el hierro de las piernas de Roma, pero mezclado con barro. Y le dice el ángel a Daniel, el barro y el hierro no se mezclan, pero se van a unir por medio de alianzas.
Y en los tiempos de estos reyes, en los tiempos de estos 10 gobiernos, 5 del oriente y 5 del occidente, vendrá Jesucristo. Es la piedra cortada, no con mano, que golpea en el sueño de Nabucodonosor la estatua y es derrumbada Babilonia, los medos y los persas, que es Irán actualmente, Grecia, la Roma dividida y los 10 dedos que representan el gobierno del anticristo. Estos 10 dedos, en el Apocalipsis, 700 años después de Daniel, vino el apóstol Juan. Y Juan estaba en la isla de Patmos cuando tuvo la visión de Jesucristo, escribió todo el Apocalipsis, y estos 10 reyes aparecen como 10 cuernos. Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Estos 10 cuernos aparecen en la bestia. Vamos a Apocalipsis 17 para que lo puedan ustedes ver con más detalles. Dichosos los que trajeron su Biblia. Apocalipsis 17, ve Juan la visión del último sistema religioso, satánico, apóstata, que va a prevalecer en el mundo junto con el anticristo, y que después el anticristo se va a deshacer de esta ciudad donde se va a concentrar este sistema religioso. Pero vean ustedes lo que dice en el versículo 3, Apocalipsis 17. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. A ver, pongan atención aquí. Una mujer montada ¿sobre quién? Vamos a ver ahorita que la bestia es el anticristo. Y la mujer, que se le llama la gran ramera, es el sistema religioso que va a prevalecer durante el tiempo de la gran tribulación, donde todas las religiones se van a unir en una ciudad, como lo dice el versículo 18. La mujer que has visto es la gran ciudad. La Biblia no es de interpretación privada. No tenemos por qué. ¿Qué querrá decir esto? Aquí el Espíritu Santo nos explica cada uno de los símbolos. La mujer Something just to put on my mind. Something just to put on my mind. My mind. Yeah, 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 yeah. Yeah. Something just to put on my mind. Anytime I see you, you are always on my mind. But no one, no time to talk to you. I've been thinking all night, all day, just to get attention, just to drive your attention away from my mind, just to talk to you, right? You the part of my mind. You the traveling so fly. Girl, I wanna make you my number one. You're gonna be one in a million. I will spend you all my billion. Yeah, you are the one on my mind, one of a kind, one in a million. Yeah. es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces vemos que hay una ciudad representada por una mujer ramera, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra fornicar, que se usa regularmente para acciones sexuales fuera del matrimonio, llámese homosexualidad, lesbianismo, adulterio, bestialismo, fetichismo, cualquier actividad sexual que tú me quieras mencionar, que no sea practicada dentro de la dimensión del matrimonio,
se llama fornicación en la Biblia. Y en el Antiguo Testamento esta palabra se usó cuando Israel tenía relaciones ilícitas con Asiria o con otras naciones. Y en Ezequiel y Jeremías Dios los acusa: fuiste y fornicaste con Asiria, fornicaste con esta ciudad o con este imperio. Les llamaba Dios fornicar. Por entonces, en Apocalipsis 17 se nos muestra que esta ramera es un sistema que está teniendo relaciones ilícitas con los gobiernos. En otras palabras, la religión no se tiene que meter con el Estado. Señores abogados que nos escuchan, diputados y senadores y presidentes que nos escuchan, la religión no tiene que meterse con el Estado, ni tampoco la religión con el Estado o viceversa. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El gobierno o el Estado tiene el derecho de protegernos a los ciudadanos de nuestras garantías y libertades individuales y el derecho de la propiedad privada. Y también cuidarnos, ¿verdad?, de cualquier ataque o heridas a terceros que puedan lesionar a mi familia, mi propiedad o mi negocio. Y cuando en un gobierno se junta un grupo de personas y cierra las casetas de cobro de las carreteras federales y no aparecen ni granaderos ni ninguna otra autoridad, es cuando ese gobierno ha dejado de funcionar en su estado de derecho. Porque nadie tiene por qué afectar a terceras personas, afectando los intereses de miles de ciudadanos, porque esa es la responsabilidad del gobierno, no es la responsabilidad de la iglesia. El gobierno tiene que protegernos, cuidarnos, que caminemos en libertad, que podamos movernos libremente, que podamos funcionar adecuadamente, que tengas tu casa, si tú trabajaste, etcétera, etcétera. Si quieres un holgazán y no has trabajado, no tengo que darte ni un solo peso, porque dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Y la iglesia, nuestra misión es predicar el evangelio de la gracia de Dios. La iglesia tiene el propósito de cambiar los corazones de los hombres. El gobierno no puede cambiar los corazones de los hombres. Ahí es la iglesia de nosotros. Es la función más elevada y más privilegiada y más bendecida y más gloriosa. Tenemos los cristianos el privilegio de que podemos cambiar el corazón de un borracho, una persona sabia, de un drogadicto, una persona ecuánime, de un homosexual a una persona normal. Y cuando el Estado comienza a prohibirte que ni siquiera podemos cambiar el estado de las personas, ¿a dónde hemos llegado? Donde el Estado ya se fusiona y pisa los terrenos que no le corresponden, abarca arbitraria y de una forma autoritaria cosas que no le corresponden tampoco, y entonces se vuelve un gobierno totalitario, donde desaparece la familia, desaparece la ayuda, desaparece la iglesia, desaparece la estructura que forma las sociedades, el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿A dónde estamos ahorita? En este punto de la historia, donde ya no hay un hombre, no hay una mujer. Porque la agenda global tiene como propósito ir a naciones latinoamericanas, como lo hicieron en España hace algunos meses, con el nuevo gobierno que hay en España, y decirles, estos multimillonarios, al presidente de una nación: ¿cuál es tu deuda externa? Pues debo 10,000 millones de pesos. Aquí están los 10,000 millones de pesos. Una condición: me introduces en tu nación la ideología de género. Con la condición que propaguen la ideología de género. Y ya está en la mayor parte de las naciones del mundo. ¿Qué significa la ideología de género? Ahora, el tribunal en Nueva York acaba de dictaminar hace 1 año y medio que cuando un niño nazca, no le pongan el acta de nacimiento
niño o niña, sino una X. Porque no tenemos ningún derecho de decir que si tiene cromosoma Y es varón. Esto lo dice la genética y la naturaleza. Pero ahora no. Ahora los gobiernos, no la ciencia, por eso les dije ahora la ciencia no es la que gobierna, son los políticos. A los intereses que les conviene, nosotros vamos a dictaminar si tú eres niño y no eres niña. Y si tú eres niño y tienes el cromosoma Y, pero te sientes de otra cosa, que nadie se meta ni te... Yeah, on a slow move, just take it low. 1, 2, 3, go. Shawty wanna go down, put me on key on a slow mode. Yeah, make you slow down, give me that vibe on a low down. I like the way you roll it, I like the way you rotate. Just call me the bartender, give me some wine, Bacardi Rosé. I wanna pop into shy, yeah. I wanna live my life, get to shy, yeah. Don't it lucky, don't it shocky. Give me the fire, give me on key. Tempo, that's when it on eat. So I'm on flexing life, I'm on fetch, yeah. I want to make a fresh shy, yeah. Over try, yeah. I want to make a fresh shy, yeah. Tonight, no time for darling. Put me in the club, no time for stopping. Everybody flex, no time for it. No be say we no bad, no be say we no tight, but we better than them, we are better than the baddest. See them now in the grace. Quiera cambiar, sigue siendo una niña, sigue afectando tu mente, sigue distorsionando tu psicología y acaba como un parásito encarcelándote en la depresión, porque está demostrado que el 70% de las personas que cambiaron de género se quitaron la vida. Olvidemos la Biblia, es la misma naturaleza. Dios me hizo hombre por una razón. Yo en mi mente no quiero ser eso. Mi problema no es físico, es mental. Tengo un tornillo flojo aquí. Porque voy al espejo y me bajo los chones y el espejo me dice soy hombre, soy mujer. Por el amor de Dios, ya ni un examen de sangre necesito que el espejo te lo diga. Pero cuando vamos en contra de la naturaleza y le decimos a Dios, te equivocaste como me hiciste, es el síntoma de descomposición social más grande que existe. Y cuando ya detrás de esta agenda vienen gobiernos con esta agenda de implementarlo como una obligación y llegar a decirnos que puede llegar ya casi en México, que si los pastores predicamos contra la homosexualidad, no se encarcelan. No tenemos el derecho a nadie de decirle eso. Ustedes vieron hace algunos meses un gran caso aquí en la televisión mexicana. Este muchacho era un comentarista de televisión que durante muchos años, casi 15 años, se consideró un homosexual. Se convierte a Jesús, lo invitan a compartir su testimonio, todos ustedes lo pueden encontrar en el internet, y las 4 muchachas que lo invitaron, entrevistadoras, lo atacaron como ustedes no se imaginan. Oye, ¿cómo es posible? Y él les decía, oigan, espérame tantito, felicítenme. Pisé un terreno que no era mío, yo soy hombre. Pero ¿cómo es posible? Regrésate con los demás. Imagínense nada más. En lugar de abrazarlo y decirle gracias a Dios que ya eres una persona normal como Dios te hizo, atacándolo porque habían traicionado el movimiento LGTB. Diré Virgen de la Macarena, ¿no? Eso está pasando enfrente de nuestros ojos. Cuando yo vi eso, de veras, solo mi esposa es testigo cómo lloré. Dije, Dios mío, ¿a qué mundo hemos llegado? Y es el mundo de nuestros hijos. Y si no les abrimos los ojos a nuestros hijos y a nuestros nietos, seremos unos cobardes y unos traidores
de aquello que Dios nos encomendó, predicar la verdad al mundo entero, para que este evangelio sea conocido por todas las regiones, y el que quiera arrepentirse, que venga a la cruz y que sepa que en la cruz Dios puede cambiar y transformar tu vida. Y finalmente vemos, no solamente en el libro del Apocalipsis, que hay reyes o gobernantes, aparte de los 10 naciones del anticristo, y estas 10 naciones del anticristo van a surgir de las naciones que formó el Imperio Romano. Un poquito de historia, recordarás que el antiguo Imperio Romano abarcó Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Entonces, el gobierno o el final gobierno del anticristo, que vamos a hablar con mucho más calma después, van a tener que ser 5 naciones de la pierna izquierda de la estatua que pertenecieron a el occidente. 5 naciones europeas, que se las puedo mencionar ahorita quiénes van a ser. Posiblemente, y casi seguramente, Alemania es uno, Italia, Grecia y España. Me faltaría otra nada más. Pero esas garantizadas que van a formar parte. Y las otras 5 naciones tienen que ser del Medio Oriente. Y sabemos que el Medio Oriente, ¿verdad?, pues ya se extiende mucho más ampliamente. Simplemente el círculo alrededor de Israel es Egipto, Jordania, Irak, el Líbano y Siria. Después está al este Irán, y después está Afganistán, y están todas las demás naciones, Kazajistán, Turkmenistán, que fueron las 15 repúblicas con las que se vio la antigua Rusia, etcétera, etcétera. Al norte está Turquía, y ya estas naciones formarán parte del gobierno del anticristo. Y habrá otro gobierno también, vayamos a Apocalipsis 16, en penúltimo lugar, que se les llama en la Biblia otro grupo de gobiernos, los reyes del Oriente, no del Medio Oriente, sino del Oriente, que no forman parte del gobierno del anticristo. ¿Me entienden? Por eso cuando decimos el anticristo va a gobernar todas las naciones del mundo, eso la Biblia no lo dice. En Apocalipsis 3 se dice sobre todo lengua, tribu y nación, etcétera, etcétera, de las 10 naciones que él va a gobernar. Porque en Apocalipsis 16, versículo 12, en el sexto, la copa, dice, derramó su copa sobre el río Éufrates, que mide casi 3,000 kilómetros de distancia desde Turquía hasta el Golfo Pérsico, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a ¿quiénes? Estos reyes del Oriente, ¿quiénes serán? Los que van a avanzar, atravesar el Éufrates, y se van a juntar en el valle del Megido, o en el valle de Josafat, Joel capítulo 3, Zacarías capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 14, y estos reyes del Oriente van a ser China, el norte, Corea del Norte, Japón, Taiwán, Singapur y algunas otras naciones que forman parte de este bloque de naciones que el anticristo no va a gobernar, pero que sin embargo cuando se junten en el Megido para aplastar a Jerusalén y a Israel, ahí se juntarán entonces los reyes del Oriente, otros reyes y también los que están alrededor de Israel,
para poder exterminar a los judíos. ¿Cuál es el propósito por el cual Satanás, una vez que Cristo resucitó y que pues ya Hitler mató a más de 6 millones en el Holocausto, 1938 al 45, ¿cuál es el propósito de Satanás? Satanás sabe lo siguiente, es muy importante. Satanás sabe que la Biblia habla de 2 restauraciones de los judíos. La primera restauración tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, el siglo pasado, cuando a los ojos del mundo entero, los judíos regresan a su tierra después de casi 2000 años de haber sido dispersados por todas las naciones. Ahí Israel regresó, pero fue la restauración nacional, porque regresaron en incredulidad y siguen en incredulidad, aunque hay más de 150,000 judíos ya mesiánicos que aceptaron a Jesús como su Mesías. Pero en la tribulación es la segunda restauración espiritual. Romanos 11, 25 al 26, Apocalipsis capítulo 12, Zacarías capítulo 13 y 14. En esta restauración espiritual, los judíos se van a convertir. Apocalipsis 1:8, verán al que traspasaron, dicen Zacarías, lamentarán y Dios derramará espíritu de gracia sobre ellos. Satanás sabe que cuando esta restauración que está a punto de suceder, cuando entre la tribulación, que nosotros ya no estamos aquí, es el final de su tiempo. Y sabiendo que el tiempo, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, sabiendo que el tiempo es corto, Satanás se viene contra el mundo con toda la artillería que él pueda tener, aviación, artillería e infantería, para acabar e impedir que Jesucristo regrese. Ahora entendemos por qué el antisemitismo, por qué sigue el ataque contra Israel y por qué la única nación en el mundo que hasta ahorita ha protegido, cuidado y respetado a Israel ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. Y que, de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos tiene que caer. Estados Unidos no aparece en este libro, en las profecías de las naciones de los últimos tiempos. Por lo que algo va a suceder en Estados Unidos, un caos económico, ataque terrorista o la invasión del partido político que trate de implementar más fuerte la agenda global, que Dios se haga a un lado, pero Estados Unidos bíblicamente tiene que pasar a un segundo o tercer plano de supremacía política, económica y militar. Todo está aquí en el libro que tienes y que se te olvidó en tu casa en esta mañana. Aquí está todo. Es el tiempo, el fin de todas las cosas se acerca. Velemos y seamos sobrios, hijos, hijas de Dios. Es el tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es el tiempo de disciplinar tu vida en las mañanas y dedicarle a Dios 15 minutos, 20 minutos en la Biblia. Híncate. Señor, ya no aguanto a mi esposo. Ya no aguanto a mi esposita. Mi hijo se fue, me pasó esto. Derramar nuestro corazón sobre él. Descubrir que Dios quiere que nuestra ansiedad se la pongamos con él. Porque si no vivimos con paz y no echamos el miedo de nuestras vidas, el Espíritu Santo no tiene manera de revelarnos la Biblia. Tú no puedes venir a este libro con miedo y con pánico y con estrés. No puedes, porque en el amor no hay temor. 1 Juan 4:18. El amor de Cristo en tu corazón echa fuera el temor. De donde el que vive en temor, con estrés, con ansiedad, atormentado, es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y simplemente porque no has conocido ese amor, que en esa cruz Dios nos dijo que nos amaba. Y que si murió por nosotros y su Padre no lo perdonó a su Hijo para perdonarnos a nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros le comenzamos a buscar
con todo el poder de nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. En esta mañana extendemos a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales la misma invitación. El que tenga hambre y el que tenga sed, que venga y que beba de este evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo, donde el Hijo de Dios murió en una cruz y abrió sus brazos, porque de tal manera te ama Dios. Escúchame muy bien. El grado en el cual Dios te ama fue tan grande que nos dio a su Hijo, para que si tú en esta mañana, que tu corazón ha sido preparado, por el Espíritu Santo, para que no atravieses los años que vienen de tribulación en el mundo, pueda ser sacado, podamos ser arrebatados por Él en el aire, en el cielo, y poder recibirlo para enjugar nuestras lágrimas, para las ropas blancas que nos dará para vestirnos de lino fino, caminar con Él y regresar con Él a su reino mesiánico de 1000 años. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para recibir al Hijo de Dios en mi corazón, al Señor Jesucristo. Dile: Padre, perdona mis pecados. No puedo prometerte nada porque no tengo el poder de cambiar. Reconozco que soy pecador y que tú eres el único, a través de la sangre que derramaste en esa cruz, de entrar a mi vida y lavarme de todo pecado. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y te invito como a mi Señor y mi Salvador en este instante, para que de aquí en adelante la corta vida que me has dado la pueda vivir conociéndote, adorándote y sirviéndote con todo mi corazón, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.